Mi nombre es Amina y soy una joven mujer de 25 años. Crecí en un pequeño pueblo en la región occidental de África, rodeada de historias y creencias sobre lo sobrenatural. Desde una edad temprana, escuché relatos sobre espíritus vengativos y entidades malignas que vagaban por el mundo, acechando a los desprevenidos. Sin embargo, nunca creí en esas supersticiones y las consideré simplemente cuentos y leyendas para asustar a los niños. No obstante, mi vida dio un giro inesperado cuando, tras acabar la universidad, decidí mudarme a una antigua casa en las afueras de la ciudad. La residencia, ubicada en lo profundo de un frondoso bosque, había sido construida décadas atrás y había pasado por varios propietarios. Desde el primer día en que puse un pie dentro de esa casa, una sensación de malestar y oscuridad se apoderó de mí. El exterior de la casa parecía haber salido de una película de terror. Su fachada estaba cubierta de enredaderas retorcidas que parecían tomar vida propia, serpenteando alrededor de las ventanas y escalando las paredes desgastadas. El techo, cubierto de musgo y teñido de un sombrío tono grisáceo, daba la impresión de ser testigo de décadas de abandono. Al entrar, fui recibida por un olor a humedad y polvo que impregnaba el aire. Cuando terminé de toser por la nube de polvo levantada, pude apreciar que el interior estaba decorado con muebles antiguos y piezas desgastadas por el tiempo, que añadían decrepitud a la atmósfera sombría que envolvía el lugar. Sin embargo, a pesar de la apariencia deteriorada, algo me atrajo hacia esa casa. Tal vez fue la sensación de lo desconocido o la curiosidad lo que se apoderó de mí. Decidí hacer de esa casa mi hogar. En los primeros días, todo parecía tranquilo. Mientras limpiaba el exterior de la casa, varios vecinos se acercaron. Al enterarse de mi nueva residencia, compartieron conmigo sus preocupaciones y advertencias. No dejaban de mencionar sucesos extraños y avistamientos inquietantes que habían ocurrido en la casa en el pasado. Me advirtieron sobre la posibilidad de que la casa estuviera habitada por presencias sobrenaturales y me instaron a tener precaución. Sin embargo, como escéptica que era, descarté sus palabras como meras supersticiones infantiles y me sumergí en la tarea de hacer de arreglar el lugar. Sin embargo, pronto los sucesos extraños comenzaron a desplegarse ante mí. Una noche, mientras estaba en la sala de estar, noté que el reflejo en el espejo parecía moverse de manera independiente a mí. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me acerqué lentamente al espejo, sintiendo como la tensión en el cuarto se espesaba. El reflejo parecía tener una entidad propia, como si alguien estuviera mirándome fijamente desde el otro lado. Era mi imagen, pero no era capaz de reconocerme en ella. Tragué saliva y retrocedí, incapaz de apartar la mirada del inquietante reflejo. Lo asocié al cansancio y sacudí la cabeza antes de retirarme a mi habitación. A medida que pasaban los días, las apariciones en los espejos se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Sombras inquietantes parecían moverse en el rabillo de mi ojo, siempre presentes en los reflejos de las superficies brillantes. La sensación de ser observada se hizo omnipresente, como si varias entidades estuvieran siempre al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse completamente. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, escuché un susurro susurrante que provenía del espejo del baño. Tras un segundo de duda, me acerqué cautelosamente, sintiendo como mi corazón latía en mi pecho. A medida que me acercaba, el susurro se volvió más claro,
pudiendo distinguir el mensaje con una voz melancólica que parecía llamarme desde el otro lado. Amina, ven con nosotros. Únete a nosotros. Una mezcla de terror y extraña atracción por la voz se apoderaron de mí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían de mí? La curiosidad y el miedo lucharon dentro de mí, pero finalmente prevaleció mi instinto de supervivencia. Retrocedí bruscamente, alejándome del espejo y negándome a ceder ante su llamado. Con dificultad, conseguí ignorar las voces y dormir. Cuando al día siguiente llegó la noche, fue aún peor. Mientras caminaba por el pasillo oscuro hacia mi habitación intentando no desviar la mirada del pasillo, movimientos en el rabillo del ojo llamaron mi atención. Había figuras sombrías reflejadas en los espejos y cuadros a lo largo de las paredes. El brillo de sus ojos destilaba una maliciosa intensidad. Podía sentir su presencia acechándome en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza y apreté el paso, deseando llegar a mi habitación y encontrar un lugar seguro. Mis noches se volvieron un tormento constante. Ya no era capaz de convencerme a mí misma que lo que parecía ver al otro lado del espejo no era real. Las pesadillas se intensificaron, plagadas de figuras espectrales y voces susurrantes. Me despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, solo para encontrarme con las sombras oscuras que se retorcían y danzaban en las esquinas de mi habitación. Sentí que estaba perdiendo la cordura, atrapada en un mundo de reflejos distorsionados y presencias malignas. Decidí buscar ayuda, buscar respuestas a los fenómenos sobrenaturales que me acosaban. Intenté comentar de nuevo con los vecinos de las presencias oscuras de las que me hablaron al llegar y me comentaron una posible solución. Me puse en contacto con un chamán local, un hombre sabio que tenía conocimientos sobre lo paranormal y los espíritus. Me informó que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio. Las almas inquietas parecían buscar una conexión con el mundo de los vivos a través de los espejos. Decidió que no mejor era que realizáramos juntos un ritual para liberar a las almas atrapadas, después de que él consiguiera todo lo necesario. El día acordado para el ritual finalmente llegó, y el chamán y yo nos reunimos en la casa, preparados para enfrentar a las entidades que acechaban desde los espejos. El ambiente parecía estar cargado de electricidad y podía sentir la tensión en el aire. El chamán llevaba consigo una serie de elementos sagrados, hierbas aromáticas, velas blancas y un antiguo pergamino con inscripciones en un lenguaje que yo desconocía por completo. Creó un círculo de protección alrededor de nosotros, utilizando polvo blanco y símbolos sagrados dibujados con precisión en el suelo. Las llamas de las velas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Con voz firme y serena, el chamán comenzó a recitar palabras en un tono antiguo y místico. Sus manos se movían en movimientos precisos, trazando signos en el aire mientras invocaba a los espíritus y pedía su ayuda. A medida que sus oraciones llenaban la habitación, pude sentir que las presencias se hacían aún más intensas, como si las entidades se dieran cuenta de nuestro intento de expulsarlas. De repente, un viento frío comenzó a soplar a través de la habitación, haciendo que las llamas de las velas vacilaran y bailaran salvajemente. Las sombras parecían moverse más rápido, deslizándose y retorciéndose a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba con temor lo que se estaba desatando, tratando de no salir del círculo protector. El chamán, sin inmutarse, continuó el ritual con determinación.
Sus palabras se volvieron más enérgicas y su voz resonaba con un poder sobrenatural. El pergamino en sus manos parecía cobrar vida, vibrando con una energía desconocida. Mientras tanto, las entidades se agitaban, emitiendo gruñidos y risas guturales que hacían eco en la habitación. Sentí como la realidad se retorcía y contorsionaba a mi alrededor. Me llevé las manos a los oídos para tratar de amortiguar los agudos lamentos que había a nuestro alrededor y caí de rodillas. De repente, los espejos comenzaron a vibrar violentamente, sus superficies reflejantes se distorsionaron y retorcieron, como si las entidades atrapadas en su interior se negaran a marchar. La tensión alcanzó su punto máximo, y pude sentir la lucha entre las fuerzas oscuras y el poder sagrado del chamán. Este cerró los ojos y elevó sus manos hacia el techo, canalizando su energía en un último esfuerzo. Un resplandor blanco comenzó a emanar de su cuerpo, llenando la habitación con una luz celestial. Fue entonces cuando las sombras retrocedieron, agónicas, mientras su poder se desvanecía ante la pureza de la luz. En un último acto desesperado, las entidades lanzaron un alarido desgarrador, un eco que parecía resonar desde lo más profundo de la oscuridad. Luego, una ráfaga de viento furioso barrió la habitación, rompiendo el círculo de protección y apagando las velas. El silencio cayó sobre nosotros y supe que el ritual había llegado a su fin. El chamán y yo nos miramos, agotados pero aliviados. Habíamos logrado resistir el embate de las entidades y purificar la casa. Sin embargo, sabíamos que nunca podríamos bajar la guardia por completo. El mundo de lo paranormal era impredecible y podía manifestarse en cualquier momento. Me había enfrentado al mundo de los espejos, enfrentando mis miedos y desafiando a las entidades que me acechaban. Para terminar, rezamos y ofrecimos nuestras oraciones a aquellos espíritus que habían perdido la vida en circunstancias trágicas y violentas. La experiencia me cambió profundamente. Aprendí a respetar y honrar el mundo de lo paranormal, a reconocer que existe una delgada línea entre nuestro mundo y el más allá. Ahora vivo en paz, pero nunca olvidaré las lecciones que me enseñó esa casa embrujada. Los espejos pueden ser puertas hacia lo desconocido, pero también pueden ser herramientas para comprender y conectar con los reinos espirituales. Después de liberar a los espíritus atrapados en la casa, pensé que finalmente encontraría la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Sin embargo, pronto descubrí que la oscuridad no se disipa tan fácilmente. A medida que pasaban los días, comencé a experimentar sucesos inexplicables en la casa. Los espejos volvieron a ser portales hacia el mundo sobrenatural. No eran tan agresivos como antes, pero ahí estaban. Sus apariciones eran cada vez más frecuentes y su influencia se extendía más allá de los espejos. Las sombras se movían por las paredes, susurrando en un lenguaje incomprensible. Los objetos se movían solos, caían al suelo o desaparecían misteriosamente. Los ruidos de arrastre y golpes resonaban por toda la casa durante la noche, perturbando mi sueño y llenando mi mente de angustia. Mi salud siguió deteriorándose rápidamente. Mi piel se volvió ceniza, con ojeras profundas bajo mis ojos cansados. Mi energía se agotaba rápidamente y sentía una constante sensación de malestar. La presencia de las entidades se hizo más opresiva, como si estuvieran alimentándose de mi propia vitalidad. Volví a contactar con el chamán y volvimos a realizar rituales de protección y purificación en la casa,
pero parecía que las entidades se burlaban de nuestros esfuerzos. Cada vez que pensábamos que habíamos expulsado su presencia, regresaban con más fuerza y crueldad. Me sentí atrapada en un ciclo interminable de terror y tormento. Las noches se volvieron interminables pesadillas, donde las entidades me perseguían sin descanso, susurrando amenazas y promesas oscuras en mis oídos. Mi cordura comenzó a desvanecerse lentamente bajo el peso de su influencia maligna. Finalmente, llegó el punto en el que no pude soportarlo más. Tomé la decisión de abandonar la casa, dejando atrás todos mis recuerdos y posesiones. La noche en que me fui, sentí como las entidades aullaban y se retorcían, enfurecidas por mi escape. Sin embargo, no me importaba, ya que solo quería alejarme de aquel lugar maldito. Hoy, vivo en un nuevo lugar, tratando de reconstruir mi vida y dejar atrás los horrores que viví en aquella casa. Sin embargo, a veces, en el rabillo de mi ojo, puedo ver destellos fugaces de sombras acechando. Puedo escuchar sus susurros distantes en mis sueños. Sé que nunca podré escapar completamente de su influencia, pero al menos estoy a salvo de su alcance directo. Aunque los reflejos todavía pueden causar un escalofrío en mi espina dorsal de vez en cuando, he aprendido a aceptar y abrazar mi conexión con lo paranormal. A través de mi experiencia, ahora sé que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y es nuestra elección cómo enfrentarlas y encontrar la paz tanto para nosotros como para los espíritus que nos rodean. Mi historia es un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que pueden envolvernos en su oscuridad y arrastrarnos hacia el abismo. Aconsejo a aquellos que busquen un hogar que tengan precaución, que estén atentos a las señales y que nunca subestimen el poder de lo paranormal.